Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto sumamente interesante que sobre todo se trata de una hipótesis fundamental. Está basada en una cantidad de hechos y los historiadores tratan prolijamente de poner en claro su situación. Ello nos va a permitir a nosotros una especie de grieta en el tiempo para meternos de frente en un siglo del cual se habla muy poco y en el cual sucedieron una cantidad de elementos que tuvieron repercusiones posteriores incalculables para el mundo occidental, también quizás para el mundo del Islam. Estoy hablando del siglo XI en particular y el texto que nos convoca hoy se llama así. Fíjense ustedes. No dice mucho el título, dice acá 1064 Barbastro, Guerra Santa y Yihad en la España medieval. Es decir, puesto así de escueto, usted se está confrontando con un hecho puntual, cual sería la toma de una ciudad por parte de unas fuerzas cristianas, una ciudad que estaba en España, en particular en un lugar que vamos a señalar, y luego de 9 meses de dominio, la retoma por parte de fuerzas diversas de las culturas islámicas que estaban en la parte del sur. De manera que esos son los hechos en sí. Ahora, ello nos va a permitir, como decíamos, una cantidad de análisis diversos sobre una situación muy compleja, que es muy interesante y que quizás para muchos españoles es relativamente conocida. Es decir, dentro de la historia de España, el siglo XI español, que es un siglo que está marcado por el fin del califato de Córdoba y luego la aparición de los llamados reinos de las taifas. Eso vamos a estudiarlo. Para los españoles puede ser una cosa bastante conocida, no lo es tanto para el resto de Europa y lo es muchísimo menos para el resto del mundo. Sin embargo, tiene una enorme repercusión, como vamos a tratar de hacer ver y como pretenden estos dos autores. Estos señores, aquí están los autores que ustedes pueden verlo de nuevo. Está Philippe Sénac y Carlos Laliena Corbera, perdonen ustedes. Estos señores proponen como tesis que ese Barbastro es el antecedente o uno de los antecedentes directos de lo que va a generar luego, unos 30 años después, esa histeria colectiva que produjo la primera cruzada con el discurso de Urbano II en el año 1095. Cantidad de elementos se van entretejiendo para producir luego una resultante que van a ser esas llamadas cruzadas, que van a dar un vuelco completo cultural, económico, político y social para Occidente, que va a durar en los próximos 300 años y va a tener repercusiones quizás hasta nuestros días con el conocimiento de la ruta de la seda y un montón de cosas del cercano, medio y lejano oriente. De manera que todo ello está allí. Empecemos entonces por lo primero. ¿Cuáles son los hechos fundamentales y qué es lo que sabemos? Los hechos fundamentales que sabemos, les decíamos, uno de los grandes pivotes históricos está sucediendo en 1095, el discurso de Urbano II. Ese discurso existe, por cierto, en muchas versiones. Yo tengo recogidas, las más conocidas las tengo por acá, son las de Fulter de Chartres, Roberto el Monje, la Gesta Francorum, que es la más conocida, es bastante corta, pero muy conocida. Está Valderic de Dol, que es uno de los obispos que también tomó nota. Y está Gilbert de Nogan y una carta final que hiciese el propio Papa Urbano II, dando instrucciones a los cruzados, a las personas que se iban a lanzar en esa Guerra Santa. Eso es historia, eso está totalmente escrito. Las versiones que les estoy diciendo varían. Tengo un pedacito acá justamente de la de Fulcher de Chartres para leérselas en un momento, pero como les decíamos, sabemos que esto sucedió. Existen estas versiones, algunas relativamente contemporáneas, que supuestamente recogieron ese discurso de Urbano II en Clermont, en Francia, de donde él era, por cierto, nativo, porque él era francés. Urbano II es un sujeto que responde también a una cultura muy particular de un papado. Ahí vamos a ver 4 papas fundamentales que se siguen uno al otro y que tienen que ver con un momento estelar del papado, sobre todo por esa capacidad de agrupar fuerzas políticas, fuerzas militares bajo el llamado de una guerra santa, con mucha astucia tratando de deponer las diferencias que estaban manejando algunos señores feudales y algunos reyes en Europa. Pero eso es otro punto. La situación es que sabemos que Urbano II produce un discurso como este, poco más, poco menos, las versiones varían. Recuérdense que no había en ese momento televisión ni radio. Lo que tenemos son las transcripciones de los cronistas que pudieron levantar esto bien de oídas o bien porque estuvieron cercanos a la fuente. De manera que eso sabemos. A partir de allí se genera entonces ese movimiento enorme que va a ser la primera cruzada, que además va a producir una enorme cantidad de histeria colectiva porque el hecho va a tener repercusiones. Eso se había generado, por cierto, y seguramente los amigos oyentes de nuestro canal lo saben. Eso se había generado, ese llamado, por la petición de ayuda
de Alejo Comneno, rey del imperio de Bizancio, ¿sí? Que en ese momento estaba bajo ataque de una fuerza completamente nueva del Islam, que eran los selyúcidas. Les digo del Islam porque si bien estos son personas que venían del medio de Asia y eran animistas, es decir, no tenían religión, se islamizaron relativamente rápido y produjeron una cantidad de ataques, tomaron Bagdad, estaban amenazando a Bizancio, la gran ciudad, Constantinopla y todo aquello. Entonces, había muchísimo temor. Este hombre ya acorralado manda una petición a la cristiandad, en este caso al papado, y se produce con muchísimos, estoy siendo muy, muy superficial en el análisis, hay muchos pequeños detalles importantísimos acá que son definitorios, pero el punto es que él pide ayuda y el Papa entonces convoca con esto. Les leo un pedacito para que ustedes se den cuenta del tono de la situación y ese espíritu de los tiempos que estaban viviendo estas personas. Dice así, esto es un texto mucho más largo y bastante más romantizado. El de Fulcher de Chartres es relativamente duro. El de Roberto el Monje, que es uno de los más conocidos, Roberto de Reims o de Reims, como lo quiera decir, es uno también bastante, pero muy romantizado, donde él habla a los francos, etcétera, etcétera. Les leo este pedacito que dice así, fíjense ustedes del tono de este papa. Dice, todos los que mueran en el camino, ya sea por tierra o por mar, o en batalla contra los paganos, tendrán remisión inmediata de los pecados. Esto se los concedo por el poder de Dios con el que estoy investido. Oh, qué desgracia si una raza tan despreciada y vil que adora a los demonios conquistara a un pueblo que tiene la fe del Dios omnipotente y que se ha hecho glorioso con el nombre de Cristo. ¿Con qué reproches nos abrumará el Señor si no ayudáis a los que con nosotros profesan la religión cristiana? Que los que se han acostumbrado injustamente a librar una guerra privada contra los fieles, vayan ahora contra los infieles y terminen con la victoria esta guerra que debería haber sido iniciada hace mucho tiempo. Que los que durante mucho tiempo han sido ladrones se conviertan ahora en caballeros, que aquellos que han estado luchando contra sus hermanos y parientes ahora luchen de forma adecuada contra los bárbaros, que aquellos que han estado sirviendo como mercenarios por una pequeña paga ahora obtengan la recompensa eterna, que los que se le han desgastado en cuerpo y alma trabajen ahora por un doble honor. He aquí que de este lado estarán los afligidos y los pobres, de aquel los ricos, de este lado los enemigos del Señor, de aquel sus amigos. Que los que vayan, no pospongan el viaje, sino que alquilen sus tierras y reúnan dinero para sus gastos, y tan pronto como pase el invierno y llegue la primavera, que se pongan en camino con ganas y con Dios como guía. Bueno, este hombre está haciendo realmente todos los ingredientes mágicos del populismo contemporáneo, ¿no? Está dividiendo entre ellos y nosotros, está alertando y ofreciendo unas promesas que luego, por supuesto, él no va a poder cumplir y diciendo que Dios lo guía. Este fanatismo religioso no es propio solo del cristianismo, lo han tenido muchas religiones y Urbano II con mucha astucia se está promoviendo acá. Además está diciendo una cantidad de factores que si los entendemos bien, tienen raíces o tendrán raíces mucho más profundas. Es decir, él está diciendo a la gente, bueno, alquile sus tierras, déjelas allí, reúna el dinero que pueda y váyase. La iglesia será luego bastante beneficiada de parte de todo esto porque muchas personas no volverán y se producirán enormes cantidades de replanteamientos territoriales, pero eso es otro tema que nos ocupará en otro momento. El punto es que eso sucedió y eso pasó y poco después, estamos hablando en 1095, la primera cruzada se inicia y esto culmina, la primera cruzada, en cierta manera, con la toma de Jerusalén, extraordinariamente sangrienta, muy voraz y fuerte, en 1099. Hasta allí esos hechos. Ahora hacemos una pausa y nos vamos hacia atrás, porque el libro se llama 1064 Barbastro. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Bueno, lo primero ya les pongo en contexto con relación a lo de las cruzadas, les decía también que hay 4 papas fundamentales para tratar de entender todo esto. Se los digo en orden de sus tiempos y se los coloco acá en pantalla para que los puedan ver. Primero está Alejandro II, que fue papa desde 1061 a 1073. Luego viene Gregorio VII, un papa bastante importante, que además tiene en sí uno de los momentos estelares de la fuerza política y militar y sí, sobre todo política del papado. Luego viene Víctor III, que solamente dura un año, porque Gregorio VII, no lo dije, en 1073-1085, viene Víctor III, dura un año, no tiene prácticamente gestión. Y luego viene Urbano II, que sí tiene desde el 1088 hasta 1099, cuando fallece. Entonces, fíjense, vamos a empezar con este Alejandro II y las cosas que nos van a nosotros a presentar. Alejandro II le toca una situación bastante interesante porque España
y haciendo aquí una especie de inciso en todo lo que estamos hablando, usualmente la gente piensa, y para los españoles por supuesto esto no aplica porque conocen mejor su historia, pero muchos de los que desconocen en detalle la historia de la península ibérica, se dice, no, España fue dominada por los árabes durante 800 años. Bueno, eso es muy inexacto. La situación estuvo sumamente compleja y turbulenta. Para darles solamente una diapositiva de lo que estamos hablando, porque solo podemos abordar en tan poco tiempo un pequeño lapso de todo lo que estamos hablando, el califato de Córdoba, a raíz de la muerte de Al-Mansur, uno de los líderes carismáticos que estuvo allí y que tuvo una vida sumamente turbulenta y poderosa, es un sujeto que una vez que muere, entonces empieza a dejar una cantidad de turbulencias en relación a su sucesión. A partir de allí viene entonces lo que les decía, la palabra en árabe para designar esas especies de reinos pequeños que se producen en relación a la disolución del califato, la palabra árabe es muluk at-tawif. Así lo dicen exactamente, nosotros los vamos a conocer como los reinos de las taifas. Aquí tenemos 3 fuentes contemporáneas y las cita bastante bien el señor Senac y el señor Aliena Corbera, y se trata de las crónicas de Ibn Hayyam, sobre todo esa es la más importante, está Al-Bakri y está también una fuente cristiana de Amato de Montecassino. Son interesantes para describirnos lo que pasó en Barbastro, y a partir de allí lo que pretenden estos dos estudiosos hacer como una especie de hipótesis funcional, cuál es que este es el primer antecedente de una fuerza internacional tomando una ciudad en nombre de la cristiandad contra fuerzas del Islam. Entonces, aquí, y un papa además organizando todo ello, que sería Alejandro II. Entonces, la hipótesis que se presenta en este libro es precisamente esa, que todo aquello que Urbano II luego manejaría y promovería con esa fuerza discursiva que escuchamos, se estaría gestando 30 años antes, ya en el caso de la toma de una ciudad en relación a la muerte de un rey anterior a eso. Estamos hablando de la muerte de un rey, el rey de Aragón, llamado Ramiro I, un sujeto que muere en unos combates allí. Pero les digo nuevamente, y disculpen si esto suena un poco confuso, les digo nuevamente donde los dejé, el término de las taifas, esta especie de reinaditos pequeños, atomizados, podemos hacer el paralelo quizás con unos reinados feudales. Estos son reinados en donde había muchísimas fuerzas intestinas, y esto no estaba claro, algo así como decir cristianos y musulmanes. No, había una cantidad de fuerzas mercenarias de uno y otro lado que cooperaban, que se cobraban impuestos unos a otros en relación a la fuerza militar que tenían. Muchos de estos reinos musulmanes pequeños pagaban lo que se llamaban las parias, que era una especie de impuesto que se les pagaba a algunos de los reinos cristianos, de los cuales obtenían mercenarios o fuerzas de protección, porque entre esas taifas había enorme cantidad de disenso y guerras y problemas intestinos, de manera que todo era mucho menos que claro. Y es que además no eran reinados árabes, como la gente suele decir. No, las taifas, si usted tuviera que dividirlas, tendría que decir, bueno, aquí hay fundamentalmente 3 grupos. Las taifas que pertenecían a sujetos que tenían ancestros árabes, cuales serían los vinculados con la dinastía de los Omeyas, que son los primeros que dominaron la península ibérica, los que tenían o tienen antecedentes con los berberes, es decir, con las fuerzas del norte de África, con grupos de toda la cantidad de reinos que había en la zona del Magreb y que tuvieron pase a España, y también la de los sacalibas, que son los esclavos o los esclavones, como se les decía, sujetos esclavos libertos, etcétera, que habían logrado poder y tenían ellos mismos acceso a algunos reinos. Todo este mare magnum de átomos que va a estar allí muy turbulento es lo que va a preceder, con enorme cantidad de problemas intestinos, guerras, disensos, toda la cantidad de situaciones complejas que se pueda usted imaginar, es lo que va a ser caldo de cultivo para lo que después será el dominio almorávide, que vendrán unos sujetos que vienen desde el norte de África, prácticamente el noroeste, si lo quiere ver así, y toman dominio durante un tiempo de la península, después vienen los almohades, etc. Pero nos interesa ese momento de las taifas, que es un momento atomizado, un momento sumamente difícil, y este rey Ramiro I de Aragón, porque además los cristianos tampoco era que estaban muy unidos, los cristianos habían sido empujados hacia el norte y estaban en algunos reinos allí, de manera que si usted se pone a ver, y vamos a ver si puedo mostrarles este mapa, un mapa que nos diga la situación. Usted ve que en el norte está León, Castilla, Navarra, Aragón
y los condados catalanes, pero estos condados catalanes dependían sobre todo de Francia, que tenía una unidad territorial mayor o más considerable que la de España en ese momento. Entonces, lo que sucede es que el rey de Aragón se viene en una expedición militar y lo matan en la expedición. Entonces, él tiene, bueno, queda su hijo que se llama Sancho y toma el poder allí. Y entonces se gesta de cierta manera la situación discursiva de una necesidad de venganza sobre este rey. Y entonces se comandan fuerzas internacionales. Esto lo hace el Papa Alejandro II, coordinando por primera vez esta capacidad de poder. Y entonces se logra tomar esta ciudad, una ciudad en particular que ya vamos a ver por razones geográficas bastante no diríamos fácil, no es fácil, pero mucho menos compleja que otras como Zaragoza o algo así que tenían una capacidad de defensa mayor. Se toma entonces la ciudad de Barbastro y además se produce con una enorme cantidad de desmanes, lo que hoy llamaríamos crímenes de guerra quizás innecesarios. Ahí empieza entonces el historiador a tener la pesquisa, a decir, bueno, esto no fue una toma de una ciudad normalmente como se hacían, donde se saqueaban las ciudades. Aquí hubo elementos mayores, quizás elementos ideologizantes que calaron en la intensidad y la fuerza de la matanza. Eso es parte de la hipótesis que se está manejando acá. Entonces, les digo más. Espérense, quiero ver mis notitas a ver si no se me queda nada por medio. Hay una cosa importante también que tiene que ver con el desarrollo político-social de la Europa de ese momento y sobre todo en el caso de España. Esos reinados cristianos que les decía estaban tratando de consolidar cada uno de ellos una nobleza. Para ellos se daban los llamados feudos, los llamaban honores o beneficios, que eran darle territorios para consolidar una especie de aristocracia que además pudiese corresponderle a ese rey en armas también para la hora de levantar un ejército, de levantar unas fuerzas. Eso es importante porque allí se estaba empezando a gestar todo lo que luego en la Baja Edad Media se consolidaría de forma mayor y que también en las cruzadas lo veríamos de una manera más clara. Hay una cosa también importante que los historiadores no es que rechazan el concepto, pero sí lo toman con mucha pinza. Y se trata de esa idea que nosotros alegremente escuchamos decir, la reconquista. No, es que eso fue parte de la reconquista. Bueno, ese término adolece de una generalización que lo hace débil precisamente, porque la reconquista sería como pensar que había dos bandos, un bando cristiano, un bando musulmán. Los cristianos vienen y toman lo que antes había sido de ellos. Bueno, eso no es tan sencillo. Primeramente, los cristianos no tenían una homogeneidad particular como la pudieran haber llegado a tener siglos después. Estaban enormemente atomizados. Además, había una cantidad de imbricaciones militares, de matrimonios, en fin, de alianzas de todo tipo comerciales con los reinos de las taifas o con los distintos califatos como hubo anteriormente. De manera que no se puede tan fácilmente como tasar así o partir el mapa de España en dos y decir estos eran estos y aquellos. Había enorme cantidad de negocios, había sujetos que eran mercenarios de uno y otro lado y prestaban acción de armas de una y otra parte, de manera que no era tan claro todo ello. Además, muchos de estos reinos musulmanes no tenían la cohesión que puede querer verse en relación a su religión, es decir, probablemente algunos de ellos o casi todos profesarían el Islam, pero el problema es que, repetimos, había dinastías berberes, es decir, dinastías que venían del norte de África, incluso de más abajo, todo lo que es Timbuktu, la parte de Mali, había gente, guerreros de todas esas zonas, de buena parte de lo que es Libia también, etcétera. Todo eso que luego Ibn Khaldun nos va a relatar con muchísimos mejores pormenores, y también había los herederos de la dinastía Omeyas que sí eran de cierta descendencia árabe y que por ello pretendían alguna alcurnia. También estaban las personas que habían traído como esclavos y habían logrado avanzar. La esclavitud en el Islam debe ser vista de una manera un poquito distinta, no debe asociarse siempre con esa especie de prejuicio que la esclavitud moderna se ve, como un negro, una persona de color trabajando en una plantación. No es exactamente así. El Islam tuvo diversos tipos de esclavos. Para mejor muestra, por ejemplo, la dinastía de los mamelucos, que eran dinastía, no es ya correcto decirle, pero el grupo de los mamelucos que gobernó Egipto y que eran personas que venían desde la alta parte de Asia, etcétera, y los había de todos los colores de piel posibles. De manera que no se puede vincular ni a un tipo de etnia en particular, ni a un tipo de labor en particular. Había esclavos que se tenían como amanuenses para distintos tipos de trabajo, etcétera. El punto es que algunos de ellos también llegaron a tener, llamados sacalibas, esos sujetos, llegaron a manejar algunas taifas. De manera que todo esto, repetimos, es una sopa de letras, una sopa de complejidades lo que se está manejando. Sin dar ya más prolegómeno para entrar a la lectura, creo que he podido decir todo. Ese discurso, por cierto, de Urbano II, que se consigue en internet si le interesa el tema, está famoso porque se le titula, sobre todo la versión de Roberto el Monje, de Roberto Rimes, se le titula
Dios lo quiere, que supuestamente es como los nobles que estaban allí, entraron a una especie de efusión colectiva y lo empezaron a llamar así. Dios lo quiere, Dieu le veut, ¿sí? Dios quiere eso. Y bueno, hay que saber qué es lo que quiere Dios para poder decirlo, pero supuestamente eso es lo que Dios quiere. Paso entonces ya a darle texto a este libro. Sobre el libro en particular les digo, el libro es un libro hecho por historiadores. Tiene la prolijidad del estudio histórico, pero a veces puede ser un poco seco para quien no maneja el tema, porque los señores Senac y Liena Corbera no hacen muchas concesiones. Ellos se van directo al tema y esperan de parte del lector casi el mismo interés que ellos tienen al escribirlo, es decir, mucho afán de tratar de comprender lo que sucede. Les leo acá el prefacio a la edición española que me parece muy interesante. Estoy acá en la página 9 y dice lo siguiente. Este libro, bajo un título un poco enigmático, trata de una excepcional aventura feudal en la que guerreros procedentes de toda Europa se reunieron después de un larguísimo viaje junto a los muros de una ciudad islámica del Valle del Ebro, Barbastro, para asaltarla y saquearla. Su victoria, descrita con minuciosidad por los cronistas árabes, formó parte del desarrollo de una ideología de guerra santa en Occidente y contribuyó, además, a impulsarla de una manera decisiva. La respuesta de los príncipes taifas de Al-Andalus provocó un intenso pero breve recrudecimiento de la yihad en unas sociedades musulmanas en las que esta noción había perdido mucha fuerza en esta época. Y fíjense que ya ahí proponen parte de la hipótesis. Se dice que entonces el hecho de la toma de Barbastro, por lo que fue asumido como fuerzas cristianas internacionales, provocó en estas fuerzas musulmanas desunidas cierta unión temporal para entonces responder a ese ataque con la conjunción de diversa tropa. Eso es prácticamente la tesis también que se maneja. Sigo adelante y les leo más de lo que dice el texto. Estoy ya en la introducción, en la página 11, y dice lo siguiente. Aquí vamos a los hechos, ¿no? En la primavera de 1064, un ejército de guerreros cruzó los Pirineos para llegar a España. No se sabe con certeza cuántos eran, pero la expedición involucró sin duda a varios miles de hombres. En su mayoría eran caballeros, animados por una sed de venganza y un deseo de enfrentarse con el otro, es decir, el infiel, el musulmán, que merecía ser castigado no solo porque se le podía considerar una especie de hereje, sino porque acababa de matar a un rey, Ramiro I, el soberano aragonés, con quien varios linajes nobiliarios de Allende los Montes habían tejido lazos de amistad. El año anterior, en efecto, en el mes de mayo, en las primeras estribaciones de los Pirineos, en una localidad llamada Graus, los infieles habían vencido a este rey que murió durante el combate dejando a su joven hijo Sancho un reino amenazado. Esta derrota justificaba un castigo y el ejército cristiano había llegado para pasar por la espada al enemigo, eligiendo como blanco una pequeña ciudad musulmana del Valle del Ebro, llamada Barbastro y conocida en árabe por el nombre de Barbustar o Barbastur. Interesante pues el planteamiento de los hechos. Hasta allí los autores no hacen las implicaciones importantes ideológicas. Todavía no están diciendo cuál va a ser su tesis fundamental, que Barbastro puede ser tomada como un antecedente directo de lo que será en el 1095, es decir, 30 años después, ese llamado a una guerra santa, por los ingredientes que tiene emotivos, de abnegación personal, aquella imagen de que usaba Urbano II tomada de los evangelios, que cada persona toma su cruz y me siga, etcétera. Todo ese mensaje apocalíptico que está implícito sobre todo en Mateo y en algunos otros de los evangelistas. Les digo más lo siguiente, fíjense, aquí está lo de las fuentes que les hablaba y creo que puedo citarles acá un pedacito muy interesante de Amato de Montecassino, que es uno de los cronistas, repito, pero en este caso es uno de los cristianos. Y no puede Montecassino hacer menos que una autocrítica ante lo que sucedió en Barbastro una vez tomada la ciudad por estas fuerzas cristianas que se dedicaron entonces a una especie de bacanales, luego que pillajearon toda la ciudad, empezaron a cometer actos realmente reprobables. Y él, en un más largo texto, les leo este pedacito, dice así: todo el ejército que quiso que Robert Crespin le pusiese a buen recaudo para que el año siguiente volviese con un ejército parecido, etcétera. No dice, envidioso de este buen comienzo, porque ya ellos habían logrado tomar la ciudad, envidioso de este buen comienzo para la fe cristiana, el diablo, armado de malevolencia y engaño, decidió cruzarse en el camino y encender un fuego de amor en el corazón de los caballeros cristianos, y en vez de elevarse, cayeron. Cristo se irritó porque los caballeros se abandonaron al amor de las mujeres. Así, por sus pecados, perdieron lo que habían conquistado y fueron expulsados por los sarracenos. Cuando se hubo perdido la ciudad, una parte de los cristianos resultó muerta.
otra fue hecha prisionera y algunos huyeron y recobraron la libertad. Crespín, ese es uno de los líderes de las fuerzas importantes de los cristianos, Crespín, por la vergüenza que sentía, no quería volver a su país. Fue a Italia junto a los de su tierra y se quedó varios años. Luego fue a Constantinopla para ser caballero bajo el mando del emperador y obtuvo mucha gloria y victorias, y luego murió. Entonces aquí puede verse la crítica que hace, es decir, estos sujetos, estos caballeros, tomaron esta ciudad, aparentemente se dedicaron, repetimos, seguramente a situaciones bastante deshonrosas, se quedaron con las mujeres de estos musulmanes, cometieron seguramente actos lascivos, algo pasó y eso provocó mucha indignación en el resto de las fuerzas de las taifas que se unieron y tomaron y retomaron la ciudad. Allí pueden ustedes ver la visión que nos presenta uno de los cronistas de los hechos que sucedieron. Había una cosa más que les quería leer, sumamente importante. Les decía, recuerdan cuando hablaba de las taifas divididas básicamente en dinastías herederas de los árabes, de los omeyas, ¿no? Luego las dinastías berberes y las sacalibas. Y fíjense, hay una aproximación geográfica en la página 22 para esclarecer el hecho. Y dice así: las dinastías árabes estaban representadas sobre todo por los soberanos de Zaragoza, Sevilla y Córdoba, además de los otros pequeños principados como los de Huelva, Saltés o de Silvés. Por su parte, los principales poderes berberes radicaban en Andalucía, en Elvira, Granada, Carmona, Arcos, Ronda y Morón, y también en la región de Toledo, donde gobernaban desde hacía mucho tiempo los Banu Din el Nun. Finalmente, los dirigentes de las taifas esclavonas o sacalibas, ¿no?, se habían establecido mayormente en el Sark al-Andalus, es decir, a lo largo de la costa mediterránea, desde Tortosa hasta los alrededores de Almería. Y ahí pueden ustedes darse cuenta, repetimos, de esas divisiones y de las guerras intestinas y enorme cantidad de conflictos que hacía que muchas de estas personas buscasen soldados, mercenarios, dentro de otras taifas, dentro de otros cristianos. Es decir, no había esa delimitación que pudiera querer el aficionado histórico para que se aclarasen las cosas fácilmente. No, era muy complejo, muy humana la situación que se estaba viviendo. Fíjense ustedes, aquí lo dicen los historiadores en la página 24, muy interesante. Dice: otro rasgo significativo de la historia de las taifas reside en el hecho de que sus monarcas estaban enfrentados entre sí y las más poderosas, Toledo, Sevilla, Zaragoza, amenazaban a las más pequeñas. A mediados del siglo XI, el ejemplo más conspicuo es el del emir de Sevilla, Al-Mu'tadid, que mantuvo una guerra continua contra los príncipes berberes y árabes de sus fronteras orientales y occidentales. Conquistó sucesivamente los reinos de Mértola, Huelva, Niebla, Algeciras, Silves y Ronda antes de someter Morón, Carmona y Arcos. Posteriormente, su sucesor Al-Mutamid se apoderó de Córdoba en 1070, de una parte de la taifa de Granada y finalmente de Murcia en el año de 1078. Como pueden ustedes ver, y son años contemporáneos más o menos a la situación de Barbastro, que fue en el 64, estaba muy activa la divergencia bélica y la cantidad de conflictos que mantenían estos sujetos entre ellos, ¿no?, y las matanzas que se hacían, siendo ellos todos musulmanes, por ejemplo. Perdón. Seguimos adelante. Acá hay una descripción muy interesante que estoy sobre la ciudad de Barbastro, como era, ¿no? Una provista por uno de los contemporáneos. Dice aquí: el último texto árabe que menciona la ciudad y sus defensas es una descripción anónima del Andaluz titulada Dikir Bilad al-Andalus, descripción del país del Andaluz. Y se las leo entonces lo que quiere decir. Dice: es una ciudad antigua y fortificada al este de Lérida. Tiene 3 recintos amurallados, grandes mercados y baños suntuosos construidos por los primeros habitantes. Se encuentra en ella fruta, cereales y ganado. Extiende su jurisdicción sobre sus numerosas ciudades y fortalezas, y entre las ciudades están Tarazuna, Tayira, Casira y Bartana. Está dominada por una imponente montaña que un hombre a caballo atraviesa en 3 días. Posee una fuente termal extraordinaria. Eso es una descripción de Barbastro en tiempos de su prosperidad, antes de ser tomada por estas fuerzas cristianas. Y fíjense que ahí hay una cosa clave, que luego Al-Hayyan, uno de los cronistas islámicos, va a decir con mucha astucia. Él acusa a alguno de los habitantes de Barbastro que se alió con estas fuerzas cristianas internacionales, y entonces les dijo dónde estaba el canal por el cual se surtía de agua la ciudad, y los cristianos tomaron el canal, lo bloquearon, y así fue como rindieron a la ciudad por sed. Es más o menos la situación que hubo.
Lo cierto es que en la página 71, luego de hacer un muy interesante análisis sobre la ciudad de Barbastro basado en las crónicas y en las reconstrucciones arqueológicas, la conclusión a la que llegan estos historiadores es la siguiente. Leo lo que dicen. En resumen, lejos de formar un bastión inconquistable, Barbastro era, hacia mediados del siglo XI, una ciudad peor defendida que las demás de la marca superior, en particular Zaragoza o Huesca. Pretender aún así que constituía una presa fácil resulta incorrecto, y la duración del asedio que sufrió en el 64 lo demuestra con claridad. En cualquier caso, al estar lejos de Zaragoza y Lérida, y debido a su relativo aislamiento, era un objetivo privilegiado, razones por las que fue elegida como tal por los francos. Observando los vestigios materiales que se conservan de esa época, en concreto por la abundancia y variedad del mobiliario cerámico, destacaremos que la ciudad gozaba de una prosperidad real y que guardaba los objetos que atraían la ambición de los caballeros cristianos. Y aquí viene otra de las variables importantísimas, que es menos honrosa pero también muy funcional, que era el pillaje. Se buscaba a las presas por ello, a las ciudades que pudieran ser en un balance entre esfuerzo de conquista y capacidad de tesoro obtenido, porque estos sujetos, usted no está viendo ni escuchando mucho de trabajo por aquí. Aquí se vivía del pillaje también, que era una de las situaciones en las cuales estos caballeros promovían sus intereses. Sigo adelante con el estudio, repito, este es el libro que estamos hoy discutiendo, que nos presenta los pormenores de un hecho que, si bien singular y particular dentro de la península ibérica, dentro de una zona muy particular y pequeña, va a tener, según nos dicen sus autores, repercusiones importantísimas para lo que será la primera cruzada en Occidente. Y fíjense ahora, entra en acción otro de los grandes protagonistas de esta situación en desarrollo, y es el Papa Alejandro II. De él se citan acá 3 cartas fundamentales que los historiadores que secundan la hipótesis de Barbastro como una precruzada o como una especie de antecedente a ese llamado a Guerra Santa, lo validan. Están acá las siguientes, fíjense ustedes. Las 3 cartas, dice, la primera es al clero vulturnensi. Esta carta al clero vulturnensi se las leo un pedacito que aparece aquí citado. Y dice así lo siguiente, ¿no? Esto es cuando ellos se han enterado que el rey Ramiro I ha muerto en combate. Entonces, por supuesto, hay que entender la forma como se podían inflar los hechos que sucedían, noticias que luego de meses podían moverse de un sitio a otro. Y en esa carta al clero vulturnensin, al credo de esa ciudad, dice el Papa Alejandro II: con amor paterno exhortamos a quienes han decidido ir a España para disponerse con la mayor dedicación a la realización efectiva de este proyecto que han concebido en su interior según el consejo divino, que cada uno de ellos, según la naturaleza de sus pecados, se los confiese a su obispo o a su padre espiritual, y que el confesor le imponga la penitencia conveniente para que el diablo no pueda acusarlo de impenitente. En cuanto a nosotros, por la autoridad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, los liberamos de esta penitencia y les concedemos el perdón de los pecados. Entonces, fíjense ustedes, Alejandro II está haciendo lo mismo que haría Urbano, es decir, ex ante, antes de que suceda cualquier cosa, ya está perdonando los posibles pecados que pueda tener la persona o que puedan incurrir, tanto los pasados como los que van a venir. De manera que eso, que hoy en día puede tener un valor con nuestra era de conocimiento muy relativo, en esa época tenía casi un valor absoluto, porque es la máxima autoridad la que está hablando, una autoridad que en ese caso para España incluso era superior a la de muchos de sus reyes. La segunda carta, dice, estaba destinada al arzobispo de Narbona, cuya diócesis atravesaban los guerreros llegados de Italia. El Papa recordaba que todas las leyes, tanto eclesiásticas como seculares, condenaban la efusión de sangre, salvo para castigar a los criminales por sus faltas y contrarrestar la hostilidad de los sarracenos. Entonces ahí volvemos nuevo. Y la tercera, que es una carta también importante, dice, es una carta dirigida a los obispos de España. El Papa alababa la actitud de los prelados por haber protegido a los judíos contra las exacciones de los guerreros extranjeros, es decir, que en su efusión terminaban entonces, como solió suceder muchas veces en la historia, pagando los platos los judíos que no tenían nada que ver en este tema, pero que estaban allí metidos. Entonces el Papa estaba diciendo qué bueno que se dieron cuenta que esta gente no es la misma de la otra, en fin, que pudieron discernir qué era lo que se estaba trabajando y qué era lo que se quería hacer. Sigo adelante, creo que ya el tiempo está un poquito contra nosotros, no los quiero abotagar con demasiada literatura. Es posible que esto no sea tanto de su interés, a menos que le fascine la historia como puede hacerlo a muchos de nosotros, y sobre todo entender este tipo de hechos que minúsculos en sí, en relación a eventos magnos que pudieran comparársele,
tienen en cambio una repercusión enorme, cual pudiera ser ese copito de nieve pequeño que puede luego generar una avalancha colocado en la pendiente correspondiente, ¿no? Entonces uno se da cuenta que los hechos pueden significar mucho. Tengo acá la ocupación de Barbastro y el saqueo de la ciudad. Ahora vienemos con la versión de los cronistas musulmanes. Perdón. Un pedacito porque ellos copian casi toda la crónica y es muy interesante, ¿no? Pero es un poco fuerte el lenguaje y todo lo que se... Por supuesto, también hay quienes dicen que esto quizás no fue exactamente así, pero hay que recordar que estos hombres estaban también, como lo hizo este Papa Urbano después, provocando la indignación de sus congéneres, eso de sus correligionarios. Dice lo siguiente, página 102. Contemos ahora la terrible calamidad que cayó sobre Barbastro. El ejército de los normandos asedió durante mucho tiempo esta ciudad y lanzó contra ella vigorosos ataques. El príncipe al que pertenecía, Yusuf B. Sulaimán, la había abandonado a su suerte, por lo que los habitantes solo podían contar con sus propias fuerzas. Tras haber durado el asedio 40 días, los asediados empezaron a disputarse los escasos víveres de que disponían. Los enemigos lo supieron, por lo que redoblaron sus esfuerzos y consiguieron apoderarse del arrabal. Unos 5.000 caballeros entraron en él. Muy desanimados, los asediados se fortificaron entonces en la ciudad misma. Comenzó un combate encarnizado en el que murieron 500 cristianos, pero el Todopoderoso quiso que una piedra enorme y muy dura que se hallaba en el muro construido por los antiguos cayese sobre un canal subterráneo que había sido construido también por los antiguos y que llevaba a la ciudad el agua del río. La piedra lo obstruía completamente y entonces los soldados de la guarnición, que temían morir por la falta de agua, propusieron rendirse, estipulando que solo salvarían su vida, pues en cuanto a sus bienes y a sus familias, los abandonaron a los enemigos de Dios. Es decir, aquí se produjo un desastre. Bueno, mucha gente aparentemente dejó a su familia, se volvieron locos, realmente hicieron una cantidad de problemas. Lo cierto es que, perdonen ustedes, los cristianos los masacraron. Y ahí es donde los cronistas y los historiadores empiezan a ver, bueno, aquí hubo una cosa mucho más difíciles de lo que puede ser la toma de una ciudad, que tiene antecedentes, que no era el primer caso, pero aquí se dan varios conjuntos. Es decir, primeramente usted tiene factores internacionales unidos, una idea común, una misión religiosa común, uniendo a sujetos diversos y discontinuos entre sí, y un encarnizamiento que va más allá del enemigo o el adversario en la guerra, sino ya el factor ideológico, que es lo que permite o lo que sí promueve es el exterminio del contrario, no su vencimiento, no solamente vencerle, ¿no? Dice acá lo siguiente. Bueno, se llevaron a mucha gente, presos, esclavos, etcétera, etcétera, ¿no? Y Ibn Hayyan, por cierto, es muy crítico aquí. Yo no les pude leer todo, pero él es muy crítico con el liderazgo que había allí. Y entonces dice que había una cantidad de sujetos corruptos y sinvergüenzas de parte de los que estaban en la taifa y en estas ciudades, que no prestaron la ayuda correspondiente, sino que fueron cobardes, salvaron su vida, pero condenaron con su escape a muchos de los otros. Fíjense ustedes, les leo un pedacito, estoy en la página 110 de las críticas durísimas, que estos además lo leyeron todos los otros que estaban hacia el sur del país, ¿no? Los otros reinos. Dice así, Ibn Hayyan: desde que el mundo es mundo, los males de los hombres son imputables a los dos tipos de categorías de personas que juegan para ellos un papel idéntico al de la sal en la alimentación. Quiero hablar de los príncipes y de los doctores de la ley, categorías que tienen en común que, carentes de defectos, mejoran la calidad de las cosas, mientras que corrompidas las estropean. Ahora bien, en este siglo que es el nuestro, Dios el Altísimo ha dotado especialmente estas dos categorías de una perversidad sin límites y contra la cual no hay ningún recurso. Los príncipes se han apartado de la recta vía, arrastrando a sus súbditos con ellos, alejándolos de la comunidad de los musulmanes e incitándolos a la separación. En cuanto a los doctores de la ley, sus guías, se han callado, abandonando así la misión que les había sido confiada por Dios y que consistía en iluminar a los gobernantes. Se han transformado en unos comedores de dulce, abandonados a sus pasiones, otros en cobardes dominados por el miedo, prefiriendo la circunspección a la sinceridad, siendo estos últimos, con mucho, los menos numerosos de ellos. Y aquí se lanza, repetimos, unas críticas duras, que eso también sirvió como acicate y como una especie de látigo, ¿no? Duro para las otras personas, decir, ustedes nos hemos debilitado, por eso es que el enemigo ha producido esas fuerzas internacionales y nos derrota con tanta facilidad, y nos hemos traicionado. Hubo gente que entregó a su familia, se entregó su honor y todas estas cosas. Es muy duro en la crónica que él presenta. Digo más, bueno, acá
Está luego la reconquista, ellos la llaman la yihad y la reconquista de la ciudad. Yihad es un concepto, por cierto, que en el Islam tiene cierta tradición. Ha sido muy manipulado, sobre todo por grupos radicales islámicos del siglo XX que han pretendido hacer de ella una especie de guerra contra los infieles. Es un concepto bastante complejo que ha tenido un desarrollo por sí mismo. Existe además una especie de gran yihad o pequeña yihad. La gran yihad, lejos de lo que se cree, es la yihad que lleva el creyente contra sus propias pasiones, es decir, la lucha de la guerra contra las propias pasiones que el individuo debe vencer. Luego está, por supuesto, la yihad en defensa del Islam. Entonces, se ha teorizado respecto a esto y hacen bien ellos en decir que se trataba de hacer un llamado a una yihad uniendo lo que tenían o lo poco en común que tenían esas dinastías berberes, árabes y sacalivas para tratar de confabularlos en relación a la idea de tomar o de retomar la ciudad de Barbastro. Lo cierto es que aquí se narra la situación. Estoy, creo, leyendo, sí, esta es la crónica de Al-Bakri, y dice lo siguiente, un pedacito en la página 117. Ibn Hud la tomó por fuerza. Los hombres de la guarnición murieron, las mujeres y los niños reducidos a la cautividad. Entre el botín llevado a Zaragoza se contaban más o menos 5.000 cautivos seleccionados, unos 1.000 caballos, 1.000 cotas de malla, gran cantidad de dinero, bellas telas, material de guerra y armas. La reconquista de Barbastro por Ibn Hud tuvo lugar el 8 del mes de Yumada del año 457, lo que para nosotros en equivalencia es el 17 de abril de 1065. La duración de la ocupación de esta plaza por los cristianos había sido de 9 meses. Y así prácticamente culminan los hechos que están, digamos, narrados en la retoma de Barbastro. Ya el tiempo está completamente contra nosotros. Les repetimos, han cambiado mucho las cosas luego de la toma de Barbastro dentro de la península ibérica. Van a cambiar muchísimo más dentro de toda Europa con estas cruzadas que se van a generar. Y la hipótesis del libro se mantiene, el libro que nos ha estado hoy convocando a diversas reflexiones. ¿Cuál es que Barbastro pudiera ser? Dado los elementos, cuando se empiezan a estudiar esos arbotantes que sostienen el hecho, una guerra, repetimos, la toma de una ciudad por unas fuerzas internacionales, luego vengando la muerte de un rey, la retoma por parte de ellos, esa coalición que produjo tanto de una parte como de otra, pudiera ser uno de los antecedentes previos a ese enorme cataclismo que va a significar para Occidente el hecho de las cruzadas, que nos va a ocupar por los próximos 300 años y tiene que ver con la toma de Jerusalén y la cantidad de idas y venidas, desastres que sucedieron y a la vez ganancias rarísimas que se produjeron desde el aspecto culinario, desde el aspecto comercial, social, político y también de enfermedades, porque todo se mezcló de parte de esa especie de nueva globalización que se estaba dando cuando Occidente se enfrentó de esa manera con un Oriente al que desconocía en potencia, magnitud y complejidad. Les habla Ivo Hernández, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera les anima, por favor márquelo con la campanita, esté pendiente que venimos con más libros de diverso tino para discutirlos acá, si esto es de su placer como lo es del nuestro. Y claro que siempre desde acá es el deseo que tengan todos ustedes una muy feliz semana.